Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, te saludamos con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Luis Miguel, muchas gracias. Para preguntarte tu opinión sobre esta estimación que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, cuando menos en 2% el crecimiento para este año y que contrasta con lo que dice la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo ves? Pues yo le tomo la apuesta. Ándale. A ver, creo que es importante de alguna manera poner en perspectiva de dónde sale la cifra de crecimiento, y el PIB, como todo el mundo sabe, es la medida más importante del desempeño económico y es la suma de toda la producción y todo el consumo de un país. Entonces, cuando se dice la economía se está desacelerando, lo que quiere decir es, si sumamos inversión pública, inversión privada y consumo, trae menos fuerza de la que se supone que debería tener. Para crecer 2% o más, tendríamos que estar viendo mayores niveles de inversión pública, mayores niveles de inversión privada y un consumo de familias o de hogares mucho más dinámico. Es cierto que apenas llevamos 3 meses completos del año y que pueden pasar muchas cosas, pero lo cierto es que las perspectivas internacionales no son las mejores. Estados Unidos va a crecer menos y la inversión pública pues no va a fluir demasiado. ¿Dónde podría haber algo de crecimiento? Por el consumo de los hogares. Es la única variable que de alguna manera está por encima de las expectativas. Ahora, Luis Miguel, ¿se puede jugar de esta forma con las proyecciones económicas dentro de una misma administración? Llama la atención que es la propia Secretaría de Hacienda, esta entidad federal, que pues no coincide con lo que señala el presidente López Obrador. ¿Qué pasa ahí, a tu consideración? A ver, creo que lo primero lo dice de una manera muy suave. No es una confrontación agresiva, lo dice casi de broma el presidente. Pero del otro lado, pues, más bien a mí me deja la sensación, hay veces con el presidente, de que tiene cierto desprecio por los datos duros. Digámoslo así, Hacienda hace su cálculo a partir de mediciones muy precisas, cálculos. No hay en este país quien tenga información de mejor calidad sobre la economía que Hacienda. Nadie, ni el sector privado ni el Banco de México, porque tienen cifras de recolección de impuestos, tienen cifras de consumo, de inversión. Por momentos, escuchando al presidente, parecería que ¿le creen a la ciencia o le creen a la fe? Y en ese contexto yo le creo más a la ciencia que a la fe. Que en este caso tiene más certezas la Secretaría de Hacienda. En este sentido, Luis Miguel, esta reducción del pronóstico, para nosotros que no somos tan expertos en la materia ni en economía, ¿qué tan grave es o qué tan realista es para atender la situación, la coyuntura económica actual? Va en línea, el ajuste de Hacienda va en línea con lo que están diciendo la mayor parte de estudios del sector privado, los bancos en particular. Va en línea con las estimaciones de organismos internacionales. ¿Y qué diferencia hay entre crecer 2 y crecer 1,5? Fundamentalmente un crecimiento de un punto porcentual más o menos está relacionado con la creación de 200,000 empleos. Entonces, crecer medio punto porcentual menos, entre otras cosas, significaría generar menos empleo, más o menos 100,000 empleos menos. Con las implicaciones, ¿esto qué implicaciones, tanto al interior como al exterior, tendría?
Luis Miguel, hablabas al algún inicio de estas inversiones desde el extranjero, pero bueno, ¿qué tanta estabilidad o consolidación de esta nueva administración puede tener estas estimaciones? Mira, todavía es muy pronto en el sentido, también lo hemos platicado contigo, el primer año siempre es malo. Es decir, puede ser muy bueno en el ánimo social, vamos a decir, puede ser muy bueno en lo que tiene que ver con indicadores de optimismo sobre política, etcétera. Pero en lo económico el primer año tradicionalmente es malo, o vamos a decir, tradicionalmente el primer año es mediocre económicamente, porque, entre otras cosas, se vive la curva de aprendizaje del gobierno. O sea, quien toma decisiones sobre presupuesto público, pues todavía está aprendiendo cómo funciona la administración pública. Y este menor crecimiento, entre otras cosas, refleja ese aprendizaje. Ya. Habrá que esperar a hacer este balance al año de la administración, Luis Miguel. Yo diría que sí. Para ser correctos, menos de un año es un juicio precipitado. Ya. Luis Miguel, por otra parte, no queremos dejar de preguntarte pues sobre esta situación de las amenazas de Estados Unidos, del presidente Donald Trump al cierre de fronteras, que se desdice, ¿no? ¿Qué implicaciones, en caso de que se lleve a la práctica, de que se formalice un cierre de fronteras, qué implicaciones económicas pues podría tener tanto para nuestro país como para Estados Unidos? Suponiendo que el cierre de frontera implicara cancelación de las operaciones normales comerciales, exportaciones e importaciones, pues por la frontera se mueven más de $1,000 millones al día. Por lo pronto esos $1,000 millones no se estarían exportando. Es muchísimo, es tan grave que más vale no imaginarlo. O sea, es una locura. No, pues básicamente es una medida que no tiene precedente. No ha ocurrido antes, y si ocurriera, pues básicamente lo que estaríamos es en una película de terror. Funcionarios estadounidenses decían, en dado caso de que se intentara hacer, bueno, habrá oposición. ¿Consideras, Luis Miguel, que esto es más una estrategia en el marco de una ratificación del TEMEC, una estrategia de reelección política, o realmente ves posibilidades de que se pueda llevar a cabo con estas dimensiones que nos comentas? Yo creo que es más un bluff, que hacerlo, o sea, hacerlo en pocas palabras significaría romper temporalmente las relaciones económicas entre México y Estados Unidos. Pero hay que tener en cuenta que entre México y Estados Unidos hay un río de mercancías que van y vienen, que, pues yo diría, nadie se ha atrevido en los últimos años, ya no digas a suspenderlos, siquiera a frenarlo. Entonces, quiero creer que es un bluff, que es una amenaza que no va a llevar a la práctica, pero con aquel señor no se sabe. No se sabe, Luis Miguel. Finalmente, en cuanto a la posición del gobierno, Luis Miguel, ¿cuál es tu opinión? Las declaraciones, dice el presidente, yo voy a estar prudente, no voy a caer en provocaciones. ¿Es la adecuada? ¿Y qué tendría que estar planteando o preparando, en este caso, no sé, la Secretaría de Hacienda? La Secretaría de Economía, perdón. Me cuesta mucho trabajo entender tanta prudencia, pero supongo que es un asunto de Estado. Como persona, yo creo que aguantar demasiado no es bueno. Digamos, creo que las reacciones tienen que ser proporcionales a la amenaza y también proporcionales a nuestras propias capacidades. Pero esa es mi visión. Claro. ¿Qué debería hacer Hacienda? Si ocurriera esto, pues prácticamente tendríamos que volver a hacer las cuentas sobre crecimiento, porque claramente se vendría una especie de reacomodo de las cifras. No hay manera, ya no digas de crecer 2, crecer 1,5,
si se te acaba el comercio exterior, aunque sea una semana. Claro. Que sería algo como un panorama bastante crítico y de terror, dices, Luis Miguel. De terror, así es. Pues como siempre, te agradecemos que nos tomes la llamada, Luis Miguel. Te enviamos un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Abrazo fuerte, Elia. Buena tarde.